Quisiera contar algo que le pasó a mi familia y se ha contado de generación en generación, pasando de abuela, madre e hijos. Mi abuelo era buzo y tenía diferentes trabajos que lo ponían a realizar en el mar. En una ocasión cuenta mi abuela que lo mandaron a bucear dentro de una caja de metal que son para protegerlos de los tiburones. En ese día todo transcurría de manera normal hasta estar dentro del mar. Lo sumergieron poco a poco hasta llegar a una profundidad considerable. Pero de pronto los que estaban en el barco empezaron a darse cuenta que mi abuelo pedía auxilio. Él empezó a jalar la cuerda desesperadamente para que lo subiera de inmediato. Sus compañeros asustados lo empezaron a subir con la mayor rapidez posible, y cuando él por fin estaba afuera se dieron cuenta de que estaba en shock, llorando y solamente decía: se tardaron mucho. Vámonos de aquí que nos va a hundir esa cosa, vámonos. Ellos lo intentaron calmar pero repetía lo mismo una y otra vez. Todo esto hasta que por fin cayó desmayado. Mi abuela cuenta que él estuvo con calenturas, temblores y sin poder despertar durante 3 días. Cuando por fin despertó seguía en shock y no quería ver el mar. Ella le preguntaba el por qué y qué era lo que había pasado. Ante la insistencia mi abuelo le hizo jurar creerle lo que le iba a contar porque era verdad. Y esto fue lo que le contó. En el mar hay algo malo que jamás había visto. Le tenía respeto porque nos daba de comer, pero ahora solo le tendré miedo. En ese lugar del mal hay algo malvado. Cuando me bajaron me disponía a mirar con atención si no había algún tiburón, pero no había nada. A decir verdad, no había ningún pez en el sitio. Ni siquiera se veían pececillos. De pronto, como era normal, la luz comenzó a disminuir hasta que creí ver algo. Presté más atención y vi una figura parecida a la de un hombre. En ese momento pensé muchas cosas. Tal vez habían arrojado un cadáver, un ahogado y otras ideas. Pero me quedé más con la idea de que habían arrojado un cadáver. ¿Quién sabe? Ya ves que hay muchas personas malas en este mundo. De pronto, con la adrenalina y el miedo de pensar que personas malas hubieran hecho eso, y justamente en el lugar donde estaba, veo que esa figura empieza a moverse repentinamente. Esta figura comienza a nadar y me doy cuenta que no era un difunto. Era algo que se podía mover libremente. Presta atención ya que el shock del momento no me permitía más. Me fijé bien y me di cuenta de que no estaba nadando. Más bien parecía como si estuviera volando, flotando dentro del agua. Se movía hacia los lados y estaba a una distancia como de una pedrada. Pensé que tal vez era una sirena, pero sabía que las sirenas no existen. Además, este ser no tenía cola sino piernas. Era prácticamente la figura de un ser humano. Empezó a jalar el cable pidiendo auxilio y pidiendo a Dios que entendiera mi urgencia y que me subieran lo más rápido posible. Te juro que fueron los segundos más largos de mi vida. Solo miraba hacia arriba y ver que apenas estaban comenzando a enrollar el cable. Era bastante desesperante. Pero cuando miro de nuevo hacia ese ser no sé cómo notó mi presencia. Esta cosa se detuvo y giró lentamente hasta dar la vuelta y mirarme. Ahí fue cuando al no poder gritar sentía que me moría por dentro. Al momento siento el jalón de la jaula que por fin me estaban sacando. Pero ese ser venía contra mí. Lo vi acercándose con tal rapidez que hubiera tenido menos miedo si fuera un tiburón. De un momento a otro estaba pegado a mi jaula. Esta la estaban elevando, pero él me alcanzó y se puso frente a mí mientras los dos nos elevaban hacia la superficie. Era tal que producía un ruido que aún bajo el agua podía percibirse. Vi su cara y sus pupilas eran rojas y su cara era de humanoide, pero esta era como si estuviera derretida. De pronto puso sus manos en la jaula, se agarró de los barrotes y empezó a subir junto conmigo. Su piel solo tenía escamas asquerosas, y me veía como diciéndome que no me dejaría que me fuera. Mientras poco a poco la luz se iba intensificando conforme iba subiendo a la superficie. En eso, sin emitir ninguna emoción, me suelta y solo me mira mientras me elevo. Yo lo miré desde arriba y cruzamos miradas mientras se quedó ahí detenido, hasta que volvió a quedar a una buena distancia entre nosotros. En ese momento me sacaron a la superficie. No sé cómo vamos a hacerle, pero yo no me vuelvo a meter al mar. No digo de que fuera algo de otro planeta. Tampoco sé si fue un demonio o alguna otra cosa. Solo sé que hay algo que habita en la profundidad del mar. A grandes rasgos y parafraseando, eso fue lo que le contó mi abuela. Y esto me lo contó ella a mí.
Muchas gracias por escuchar mi historia. Esta historia me pasó desde hace un año aproximadamente, pero lo que me ha sucedido ha estado presente desde hace ya 3 años. Un día cualquiera salí con mis padres a pasear y cuando volví a la casa, recordé que una amiga mía me había dicho que había visto una niña de cabello corto en mi ventana. Extrañada pensando que había ido a visitarme, fui a mi casa a ver a mis padres, pero los encontré solos sin ninguna visita. Yo les pregunté si había venido mis primos o mis tíos y me respondieron que no. Esto fue hace 3 años y no le tomé mucha importancia y pasó el tiempo. Recuerdo exactamente el día que empezaron todos los sucesos. Fue un 11 de junio del 2016. Yo me encontraba limpiando mi cuarto y ordenando mi ropero. Mientras que mi madre estaba lavando la ropa, yo estaba haciendo mis deberes con música. En ese momento escuché los pasos de una niña corriendo desde el pasadizo de mi cuarto hasta el cuarto de mi madre. Pensando de que era mi madre, seguí su rastro y llegué a su cuarto, pero no encontré nada ni a nadie, por lo cual decidí ir a la sala. Esta vez cuando iba bajando del segundo piso yo le pregunté: «Mamá, ¿has estado pasando a tu cuarto?». Ella solo me respondió que había estado lavando la ropa y que por qué no la venía a ayudar. Esto incluso lo hizo con un tono regañón. De momento no le tomé importancia y solo me fui a limpiar mi cuarto. Ya en la noche, cuando me acosté en mi cama como eso de las 11 de la noche, me sentía como si alguien me estuviera observando. Como siempre suelo sentir o escuchar presencias y voces, no hice mucho caso y comencé a dormir. Pero esa mirada de alguna manera la sentía muy pesada. Yo solo daba vueltas y vueltas en mi cama, pero estaba harta, así que decidí alumbrar con mi celular, pero no vi nada. Traté de conciliar el sueño nuevamente y por fin me quedé dormida, aunque eso sí, con una extraña sensación. Así fue durante toda una semana y sentía que alguien me estaba viendo, pero cuando me levantaba para ver quién era no había nadie. Yo no podía dormir y no sabía qué era todo eso. Un domingo mis padres salieron a comprar comida. Yo no quise ir, así que me quedé en casa entretenida con mi celular. En eso veo de reojo a una niña parada a la entrada de mi cuarto. Para ese entonces yo me encerraba en mi cuarto, ya que a mi padre y a mi madre no les gustaba la idea de que yo leyera historias, porque generalmente me quedaba hasta las 3 de la mañana. Pensando que era mi imaginación, seguí leyendo, pero otra vez la vi y ahora estaba más cerca. Esto me llegó a asustar un poco, ya que siempre la suelo ver solo mis sueños, y le dije que no me molestara, que no estaba para jugar y que por favor me dejara en paz. Traté de olvidarme de eso y seguir leyendo mis historias, pero sentía un frío horrible. Cuando volteé, la niña estaba cerca de mí, tan cerca que nuestras narices chocaban prácticamente. Me congelé por un momento y salí corriendo de mi cuarto para esperar a mi madre en la puerta de la casa. Después de un rato llegaron mis padres y les conté lo que había pasado, pero no me creyeron. Solo me dijeron que eso me pasaba por estar leyendo historias tan de noche. Les pedí que revisaran mi cuarto, pero se negaron y me mandaron a dormir. Entré con miedo y de inicio no sentía nada, pero a los pocos minutos empecé a sentir algo y a ver cómo la niña salía de mi escritorio y rodeaba mi cama. Esta se sentó en mis pies y primero pensé que era mi imaginación, pero claramente mi cama se hundió. Trataba de rezar, pero en cada oración el rezo se me olvidaba. Al notar que no podía rezar, solo le pedía que me dejara dormir. Ella me observaba toda la noche hasta las 4 de la mañana, hora en que se levanta mi padre. Ahí sentía que ella se ponía de pies y se marchaba. Así pasé todo un mes. Para la mitad del mes de agosto ya estaba cansada de todo esto. La empezaba a insultar y le decía que no quería jugar con ella y que me dejara en paz, que por favor me dejara dormir. Nunca le debía haber dicho eso, ya que ella empezó lo más horrible. Cierto día, cuando estaba lavando mi baño, sentí una sombra que estaba detrás mío. Yo volteé, pero no había nada, así que continué lavando y escuché claramente que me llamaban por mi nombre. Pero era la voz de una niña. Agarré valor y entré a ver si alguien me estaba haciendo una mala broma, o si en verdad era la supuesta niña, pero no encontré nada. Ese mismo día en la noche mi padre había vuelto de un viaje, y cabe mencionar que cuando mi papá viaja yo duermo con mi madre.
Mi hermano me preguntó si había ido a dormir a mi cuarto porque había visto la luz prendida. También había escuchado pasos y como la cama rechinaba, tal como si yo estuviera dormida en ella. Yo extrañada le dije que yo no dormía en mi cuarto cuando mi padre estaba de viaje. Él me dijo que algo malo estaba pasando en mi cuarto y que también le estaba afectando a él. Esto era porque su cuarto estaba enseguida del mío y tampoco dormía por las noches. Volviendo al tema de mi cuarto, la niña no solo se sentaba a mis pies, sino que también se acostaba a mi lado. Yo solo le pude decir espero que me dejes dormir y buenas noches. Dicho esto, y extrañamente dormí tranquila y sin malas vibras durante 3 días. Después de eso recuerdo que fue un día miércoles cuando todo se volvió a repetir. Ella seguía saliendo de mi escritorio, se sentaba a mis pies y luego se recostaba a mi lado. Ya cansada de todo esto, recé el Padre Nuestro y el Ave María junto con el Credo y el Ángel de la Guarda. Cuando llegué a rezar el Ángel de la Guardia sentí claramente cómo se puso de pie y comenzó a saltar sobre mi cama. Hizo que corriera bastante aire y se sintiera mucho frío. Parecía como si estuviera en el Polo Norte. Yo con lágrimas en los ojos le pedí que parara y que estaba cansada. Después de eso dejó de saltar. Solo se quedó parada observándome y sentí una mirada de odio, pero al mismo tiempo sentí que me veía con cierta lástima. En ese momento se echó a dormir de nuevo a mi lado. Luego, después de un rato, cerré mis ojos y desapareció. Abrí mis ojos y quise gritar, pero no pude ni tampoco me podía mover. Quise alcanzar mi celular, pero no lo alcanzaba. En ese momento solo cerré mis ojos y le pedí a Dios que me cuidara. Ya al día siguiente de que pasó todo esto le conté a mi madre, pero ella no me creyó. De alguna manera no creía en lo que yo les contaba. Estaba bastante cansada y débil y esto provocó que mi autoestima decayera. Por ejemplo, me alzaban un poco la voz y lloraba, o me rozaban el hombro y lloraba rápidamente. Pero todo esto siempre lo hacía en mi cuarto. El único que sabía lo que me estaba pasando era mi tío. Yo le había contado anteriormente y me había creído. No lo mencioné al principio, pero soy de Chiclayo, Perú, donde supuestamente hay todo tipo de magia. Al llamarle a mi tío, él me dijo que esa alma es la que estaba provocando todo. Al terminar de hablar con él, tuve que ir a mi cuarto ya que era de noche, y además tenía que ir a la escuela al día siguiente. Desde ahí todo se volvía a repetir. La niña salía del escritorio y se iba saltando a mi cama. No me dejaba dormir y esto duraba como 1 o 2 horas. Después de esas 2 horas no me podía mover y sentía que me faltaba la respiración. Llegó un punto en que dormía en la sala para que no me molestara, pero afortunadamente mi papá tuvo que irse de viaje por un periodo de 5 meses, y en ese tiempo aproveché a dormir con mi madre. A pesar de eso, cada que pasaba por mi cuarto veía la sombra de la niña. Hasta la fecha ya no duermo en mi cuarto y solo entro para sacar mi ropa o cualquier cosa de ahí. La verdad es que me da mucho miedo. Cierto día estaba cocinando en mi casa y me fui al segundo piso porque iba a tender mi ropa. Mi amiga que estaba conmigo en ese entonces me preguntó si me había acercado a la cocina. Yo le dije que sí, pero no quería asustarla, pero sabía perfectamente que había sido la niña. Hasta ahora vivo con ese miedo ya que mi tío me dijo que ella está obsesionada conmigo. Si alguien sabe qué puedo hacer, por favor dígame, ya que no sé qué es lo que quiere o qué es este espectro. Y seguro que la niña me quiere a mí. Quiero compartir esta historia que me sucedió hace 7 años aproximadamente. Yo soy de una comunidad que forma parte del estado de Tlaxcala. No recuerdo si fue en el mes de agosto o septiembre. Era una noche cualquiera como las 11 o 11:30 de la noche. Me encontraba platicando con uno de mis 2 mejores amigos, de estos que entran a tu casa sin siquiera tocar. Estábamos sentados en la calle frente a mi casa y pues siempre nos quedábamos platicando hasta tarde, quizás hasta las 3 o 4 de la mañana. Pero no sé por qué esa noche se fue temprano. Solo se despidió y entré a dormir a mi casa. Mi cuarto se encuentra pegado a la calle, así que entré y cerré la puerta con seguro, cosa que nunca hacía pero me nació hacerlo. Realmente no sé por qué.
Me disponía a dormir y mi hermano con el que compartía el cuarto prendió la televisión. Yo molesto le dije que la apagara porque él siempre se queda dormido, y porque al final yo termino apagándola. A lo cual él me respondió que solamente era un ratito. No pasaron más de 10 minutos cuando mi hermano ya estaba profundamente dormido. Enojado me levanté para apagar la televisión y para ese tiempo ya eran las 12 o 12:10 de la noche. Me volví a acostar y siempre tengo la costumbre de dormir de lado. De repente en la puerta que es de metal escuché un ruido parecido al de unas garras. Pensando que era el perro de mi tía le grité: «¡Perro, lárgate!». El ruido cesó, pero pasaron como unos 5 minutos y se volvió a escuchar el mismo ruido. Pero ahora las garras arañaban la puerta de arriba hacia abajo con una fuerza tremenda. Pensé que mi hermano se iba a despertar, pero no pasó eso. Pero lo que les voy a platicar no lo podía creer. La puerta se abrió sin hacer ningún tipo de ruido, pero en ese momento no me di cuenta de eso. Solo entró una sombra negra, alta y muy delgada. No pude reconocer el rostro a pesar que le daba la luz que entra por la ventana. Lo único que le pude ver fueron esos ojos rojos que jamás se me olvidarán. Este ente o fantasma, o no sé cómo llamarle, entró y medio cerró la puerta, ya que se veía una línea delgada de la luz de la calle. Caminó despacio hacia donde yo me encontraba acostado. Faltaban escasos 5 metros para estar junto a mi cama cuando se detuvo. Ahí se quedó parada sin moverse mirándome fijamente. Caminó otra vez hacia mí y cuando faltaban 2 metros por llegar me levanté sobre mi cama. Recuerdo que me quedé sobre rodillas y se detuvo frente a mí y quedamos frente a frente sin movernos. Yo, creyendo que solamente era mi imaginación, le dije: «Ya, Pancho, ¿qué quieres?», pensando que era mi amigo que estuvo conmigo. Esta cosa no me respondió. No sé cómo le hice, pero cuando encendí la luz y volteé, la sombra, ente o fantasma ya no estaba. Corrí a checar la puerta y cuál fue mi sorpresa que aquella puerta estaba medio abierta. Era imposible de que esta cosa hubiera entrado ya que había dejado la puerta cerrada. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero realmente fue aterrador. Mi relato comienza desde los 14 años. Todas las noches cuando me iba a dormir solía escuchar entre dormida a una niña de unos 7 años. Esta me decía que le ayudara a buscar a sus padres. Lo raro es que la escuchaba pero no podía abrir los ojos. Aparte que la escuchaba como muy lejos. Pero también parecía como si la estuviese escuchando a un lado mío. Así pasaron 5 noches hasta que una vez al levantarme para ir al baño bajando las escaleras, vi pasar una sombra de no más de 90 centímetros. Esto me asustó bastante, pero al mismo tiempo me causó cierta intriga. Al asomarme a ver a dónde había ido la sombra, mi sorpresa fue que estaba en la ventana de la cocina. Miraba hacia afuera y me decía: «¿Por qué te tardaste tanto en querer ayudarme? ¿Verdad que me vas a ayudar a buscar a mis padres?». Yo, con las manos sudadas y la voz entrecortada y con mucho miedo, le pregunté: «¿Quiénes son tus padres? ¿Dónde los perdiste?». Antes de hacerle la pregunta de cómo eran ellos, me interrumpió: «¿Por qué me quieres engañar, si tú les llamas papá y mamá?». Yo, sorprendido de no saber el por qué, ella creía que mis padres eran los suyos, y con la mente en blanco no me di cuenta en qué momento desapareció. Subí a mi cuarto y me quedé mirando un rato a todos lados, pero ya no vi nada en toda la noche. Al despertar no sabía muy bien qué era lo que había pasado la noche anterior. Tal vez solamente lo había imaginado o lo había soñado. Me quedé con eso varios días hasta que una noche, al quedarme despierto hasta las 4 de la mañana, me fui a acostar y escuché esa voz nuevamente diciéndome: «¿Por qué ellos no me ven a mí, yo a ellos sí?». Quedé muy aterrorizado de no saber qué hacer. Del miedo me tapaba la cabeza con la sábana mientras me tapaba los oídos. No quería escucharla más. Un día decidí contarles a mis padres, pero ellos de alguna manera evadían el tema. Solo me dijeron que parara de decir tantas tonterías, que ya no me inventara más cosas. Esta ha sido mi experiencia y aún me he quedado con la duda. Realmente no sé qué es lo que está pasando. Yo hace unos 2 años aproximadamente empecé a buscar información acerca de sueños lúcidos. Sin embargo, nunca creí que lo llegaría a hacer.
pero con un poco de práctica logré dominarlo y todo era más normal para mí. Todo esto lo dejé porque un día conocí a una chica con la que al poco tiempo comencé a salir, y por consecuencia cierto día entré a su casa. Mi sorpresa vino al entrar puesto que yo había estado ahí en sueños. Se lo dije y le expliqué cómo era su casa sin haber entrado y ella me creyó. Me dijo que era gracioso porque pensaba que yo le diría algo por el estilo. Después tendríamos una relación afectiva y ahí empezó todo. Yo soñaba cómo iba a ir deshaciéndose la relación y esto estaba pasando. Todo lo que soñaba se cumplía. Empecé a sentir algo de miedo y al mismo tiempo llamó más mi curiosidad. Un día después de pelear con ella llegué un poco sensible a mi casa. Me dispuse a dormir y lo logré. Solo que era un sueño lúcido, aunque era algo que no había provocado. Esta vez era extraño ya que me encontraba en una sala blanca como de un hospital y una voz gruesa me decía: «Tú no deberías de estar aquí y estamos rompiendo las reglas por ti. Él te ha dado esto así que no lo pierdas. Ya no eres un niño pequeño y piensa bien lo que harás». Desperté muy sorprendido pero tranquilo a la vez. Entonces investigué más acerca de los sueños y encontré información sobre el famoso viaje astral. Intenté hacerlo y resultó sin ningún problema. Recuerdo claramente verme a mí mismo acostado en la cama durmiendo. Explorando ese pequeño mundo encontré un hombre trajeado que me decía: «Te tardaste, te he estado esperando». Luego me dijo cosas que pasarían con esa chica y me terminó diciendo: «Ya hicimos mucho por ti, ahora es tu turno. Después de esto existen ciertos días que sueño y se cumple lo que sueño. Cabe decir que no tengo más contacto con esa chica». Y esto es todo lo que quería compartir. Quisiera compartir esta historia que me ocurrió cuando vivía en una casa muy humilde y muy pequeña. Solo tenía un comedor, una habitación y el baño, y esta se ubicaba en la ciudad de Santa Fe. Yo tenía dos niñas pequeñas, una de 5 y la otra de 2 años. Todo comenzó una noche calurosa que estábamos todos sentados en el patio. Como los insectos molestaban a las niñas, las mandamos a jugar adentro. Al rato la más grande vino diciendo que no quería estar dentro. Ella siempre ha sido la más perceptible a las cosas paranormales, pero en ese momento no le dimos importancia. Casi inmediatamente todos nos sobresaltamos al escuchar gritos que provenían de la habitación donde se encontraba mi hija más pequeña. Ella salió corriendo y gritando con lágrimas en los ojos y no paraba de gritar: «El hombre de la caja nos quiere agarrar». La calmamos y tratamos de hablar con ella para averiguar a qué se refería. Ahí nos contó cómo pudo que destapó la caja donde guardábamos su ropa, y que se encontró con la cara de un hombre que la miraba con los ojos grandes y una gran sonrisa. Como era una niña no le dimos mucha importancia, tal vez solamente había sido algo de su imaginación. Pero nos empezaron a pasar cosas a nosotros. Por las noches comenzaron a escucharse pasos de botas que recorrían la casa, y que terminaban justo al lado de la cama matrimonial que compartíamos. Como les dije, no le dábamos mucha importancia al asunto, ya que nuestra prioridad era encontrar algo que comer al día siguiente. El tiempo pasó hasta que la familia fue sorprendida por otros hechos, como al ver un gato negro que ingresaba a la casa y que se metía directamente abajo de la cama. Pero lo raro de todo esto es que al buscarlo para sacarlo no encontrábamos nada. No sabíamos a dónde se había ido. Un día recibimos a mi suegra, quien había vuelto de un viaje, y la cual amablemente nos había traído unos regalos. Entre ellos había una tetera pequeña de 2 centímetros aproximadamente, así como un par de cremas de mano. Decidí acomodarlos en una estantería del cuarto. Ya cuando volvió mi marido del trabajo se recostó un rato y yo me quedé en el patio. Más tarde lo veo con un rostro pálido y sudoroso, diciendo en voz baja para que las niñas no escucharan: «Mujer, las cosas se mueven solas». Yo solo me reí haciéndole un poco de burla, pero me retiré hacia la habitación para comprobarlo por mí misma, y efectivamente las cosas se movían al unísono, levantándose solo por un lado como si alguien las estuviera empujando.
pero a los segundos volvían a su lugar original. Me asusté muchísimo y tiré los regalos a la basura, aunque varias cosas continuaron pasando. Nada progresaba y todo se rompía. Todo seguía igual hasta que un día recordé que cuando yo era pequeña en esa casa vivía un hombre solo. Entonces le pregunté a mis abuelos por aquel sujeto quien había sido un amigo suyo. Ellos me contaron que el hombre, que en paz descanse, era muy solitario, que no tenía amigos y tampoco pareja ni hijos, y que había fallecido en esa casa un día de invierno. Y lo que me dejó en shock es que él todos los días usaba botas. Realmente han pasado muchas historias en esta casa, y espero un día poder contarles otras situaciones nuevas. Muchas gracias por escuchar mi historia. Quiero compartir una de mis historias y ojalá les guste. Lo que les voy a contar pasó hace 26 años, y en ese tiempo mi madre se encontraba embarazada del más pequeño de mis hermanos. Ya estaba casi a punto de dar a luz con los 8 meses de gestación, pero ella la estaba pasando muy mal en el lugar donde trabajaba. Decía que como aquello de las 10 de la mañana sentía un escalofrío que le recorría la espalda. Y lo más raro de todo es que siempre ocurría a la misma hora. Cada que pasaba eso, el bebé se movía como si algo lo inquietara. Mi madre decía: ahí vas otra vez. Ella también mencionaba que era el camino del muerto. Y aunque creíamos que era broma, decía que sentía que alguien pasaba a su lado. Pero todo ese misterio del camino del muerto quedó atrás cuando nació el bebé. Pasaron los años y el lugar donde trabajaba mi madre cerró por cuestiones administrativas. El dueño de la empresa le pidió a mi madre que lo ayudara en la limpieza de la empresa, pues este pretendía rentar las instalaciones. Mi madre me lo pidió y simplemente yo obedecí. Para no sentirme tan sola, me llevé a mi hermano pequeño, que ya tenía unos 3 años. Después de pasar como una hora haciendo la limpieza del lugar, así sin más me apagaron la luz. De momento pensé que se había ido y que volvería en poco tiempo. Sin embargo, fui a ver la caja de fusibles y todo estaba normal. Luego de un rato sin más volvió la luz de repente. Al buscar a mi hermanito no estaba donde lo había dejado y a lo lejos se escuchaba como si alguien estaba jugando con él. Esto era porque alcanzaba a escuchar que sonreía y entre risas se escuchaba: yo sí, a Beto, contestando como si le estuvieran preguntando cuál era su nombre. Y cabe decir que mi hermano se llama Alberto. Yo me asusté y sin más le comencé a gritar: Alberto, Alberto, ¿dónde estás? En eso salió de la oficina donde laboraba mi madre y entre sollozos me dijo con su vocecita: por tu culpa, por tu culpa. A lo cual le respondí: ¿por mi culpa qué? Él me contestó entonces: el señor se fue por tu culpa. ¿Cuál señor?, le pregunté, pero este solamente me señalaba la oficina. Yo sabía que solamente estábamos Alberto y yo en la oficina. Tomé valor, cargué y abracé a mi hermano y al llegar al pasillo de salida escuché un silbido y un airecito que pasó por mi oído derecho. Era bastante mi miedo, pero tenía más ganas de salir, así que no me importó. Al cabo de unas horas el dueño de la empresa me buscó y me llamó la atención por no haber concluido la limpieza. Yo entre lágrimas le conté lo sucedido y obviamente no me creyó. Ya muy enojado me dijo: vamos, yo te acompaño, pero necesito que esto esté listo hoy. Al estar ahí nos pasó lo mismo con la luz. El dueño fue a ver qué era lo que había pasado y estábamos justo en el pasillo de la salida. Ahí estaba el apagador de luz y me dijo: dame la mano que vamos a ver qué está pasando. El pasillo estaba demasiado oscuro y no alcancé a ver su mano. El camino supuestamente estaba solo, así que no sabía qué era lo que le esperaba. Pero al volver la luz volteé a donde yo estaba y con la cara de espanto me dijo: ¿que no venías de mi mano? Yo solo le moví la cabeza diciéndole que no. Él solamente se veía la mano y muy asustado me dijo: vámonos, mejor vámonos de acá. Eran tantos sus nervios y espanto que no podía ni siquiera abrir la puerta. Se volvió a escuchar el mismo silbido que yo había escuchado, y esta vez le pasó a él que sintió en el oído como un vientecito. Ahí fue donde ya no pudo más y solo aventó la madre. Ya no terminamos la limpieza ni nada por el estilo.
y hasta el momento el lugar sigue sin venderse o rentarse. También he escuchado que los veladores no le duran mucho tiempo. Cabe mencionar que nosotros vivíamos frente a la empresa donde mi madre trabajaba. Nos tenían bastante confianza y nos apreciaban mucho. Por esto supimos que el dueño después de ese susto enfermó y duró bastante tiempo sin querer ir a la empresa. Cuando salíamos de noche o incluso al mediodía volvíamos la mirada a una de las ventanas de la oficina. Lo raro es que parecía que alguien estuviera trabajando allá adentro. Lo único que se me quedó muy grabado fue que mi madre decía en la oficina donde ella trabajaba que ese era el camino del muerto. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Marcos García, tengo 28 años y vivo en Monterrey. Quiero contar una historia que me pasó en la vida real. Yo fui criado por mis abuelos desde la edad de 10 años. Esto porque mis padres se fueron a Estados Unidos a perseguir el sueño americano. A partir de esa edad mis abuelos nos cuidaron y nos mandaron a la escuela. Nosotros éramos los primeros nietos en la familia. Y para acabar somos gemelos idénticos y nos querían mucho. Total que pasaron los años y mi abuela se empezó a sentir mal. A partir del 2010 se enfermó y a cada rato íbamos al hospital. En cierta visita fuimos mi hermano y yo. Ella estaba en terapia intensiva y vimos a mi abuela agonizando. Prácticamente el estado de mi abuela le valía madres a los doctores. Le hablamos a mi abuela y abrió los ojos y nos miró a mi hermano y a mí. Esos ojos nunca se me van a olvidar porque esa mirada era de amor y de despedida. Ahí dio su último suspiro y falleció en nuestros brazos. Mi gemelo y yo teníamos una crisis de histeria y los doctores llegaron y nos sacaron para ver qué podían hacer por mi abuela. Pero no pudieron hacer absolutamente nada. Mi abuela había fallecido. Hicimos los arreglos para el funeral y entonces en el entierro la despedimos y todo. Yo tengo una hija y en ese entonces tenía 3 años. Así que nos subimos al coche y adentro estábamos mi mujer, la niña y yo. En eso me percaté que mi hija estaba risa, pero de la ventana del coche no había nadie. Así que le pregunté a mi hija por qué se estaba riendo y me respondió: «Es que mi abuelita me está haciendo reír, papá. Ahí se encuentra despidiéndose». Todos nos quedamos helados y nos fuimos y no tocamos el tema hasta la fecha. Llegamos a la casa y se sentía solitaria. Todos estábamos muy tristes y mi hermano y yo tenemos un cuadro donde estamos los tres. Los primeros meses juro que fueron bastante difíciles. No había día en que no veía esa foto y mi hermano también. Total que una vez llegué del trabajo cansado porque había doblado turno. Y lo peor de todo es que al día siguiente entraba a las 7 de la mañana. Me puse a lavar mi camisa ya que era la única que tenía para el trabajo. La estaba lavando en el lavadero que estaba en el pasillo cerca de unas escaleras que daban a la calle. De pronto sentí que alguien me estaba murmurando. Volteé las escaleras y ahí estaba mi abuela sentada fumándose un cigarro. Ella aventó el humo, yo seguía lavando como si nada. Sí me asusté, pero vi que era mi abuela. No le contaba a nadie puesto que por mi trabajo casi no veía a mi familia. Pero pasaron como 3 semanas y yo estaba jugando Xbox en mi cuarto. Eran tal vez como las 9 de la noche y de pronto mi tía gritó y se metió corriendo a su cuarto. Incluso había soltado los trastes y estos se habían quebrado. Pensé que había salido una rata o algo por el estilo, así que no le tomé importancia. Ya más tarde llega mi primo y me comentó que mi tía había visto a mi abuela. Así que fui y le pregunté que qué era lo que llevaba puesto. Ella nerviosa me dijo que estaba fumando en las escaleras y que traía puesto unos shorts de mezclillas de girasoles, así como una blusa color verde y unos chonguitos. Yo me sorprendí mucho porque no le había dicho a nadie de mi familia lo que me había pasado. Recuerdo que traía el mismo atuendo cuando la vi, pero mi duda era por qué mi tía había llorado. Ella, a comparación mía, estaba muy asustada, o tal vez era porque yo era tan cercano a ella y la extrañaba tanto que me pareció algo muy normal. Muchas gracias por escuchar mi historia. No sé cómo definirlo aún y quizás sea brujería o simplemente algo paranormal. Pero esto que me sucedió pasó hace muchos años.
Todo comenzó cuando iba a la secundaria y desde niño me agradó mucho la música. A la edad de 14 o 15 años escuchaba temas que mis otros compañeros no escuchaban. Eso me hacía un poco especial en la escuela. Mientras pasaban los días y hasta que cursaba el último año de secundaria conocí a casi todos los alumnos, ya que era una escuela pequeña y no había muchos salones. Al final una amiga me comentó que una chica nueva había entrado en su grupo, la cual le pareció muy interesante porque tenía casi los mismos gustos que yo. No quise abordar mucho el tema ya que en ese momento no me fue interesante, pero eso cambió un día cuando por fin intercambiamos palabras. Las pláticas que llegamos a tener a veces no se enfocaban simplemente en mis gustos, sino que esto iba mucho más allá. Ella me preguntaba de mi familia, familiares y amigos, cosas íntimas que en su momento negué, pero al parecer ella ya las sabía. Quizá cometí el error de aceptar de que ella viniera y entrara a la casa donde vivo actualmente. Quizá acepté porque ella me lo pedía a diario con insistencia. No había día que no me lo pidiera. A veces parecía que ella estaba planeando todo, ya que cuando entraba nunca había nadie en la casa o llegaban ya muy de noche. Aún recuerdo su nombre, o al menos ella me dijo que se llamaba Yvonne. Una vez, sabiendo ella perfectamente dónde vivía, me empezó a confesar varias cosas. Una de ellas es que practicaba la brujería como lo hacía toda su familia, sobre todo como lo hacían sus abuelos, tema que en su momento fingí que me era interesante y que estaba deseoso de saber más. Ese fue tal vez mi primer error. A partir de ahí las pláticas eran de lo que ella había aprendido, o lo que estaba aprendiendo más bien dicho, ya que todo se hacía por medio de la práctica. Como que en alguna ceremonia practicaban convertirse en animales. Incluso en algún momento me llegó a confesar de que ya se había convertido en uno. No supo en qué se había convertido ya que solo le dijeron de que había salido corriendo por la puerta donde estaba. Pero ella no recordaba nada del asunto. Además de esto, sus visitas empezaron a hacerse más y más frecuentes. Había días en los que no la invitaba, pero ella ya se encontraba ahí. A veces yo sentía la sensación de que ella estaba fuera de mi casa. Y efectivamente miraba mi ventana y ella se encontraba ahí. A su vez, en algunas ocasiones el ambiente de la casa se tornaba muy tenso. Y en el cuarto donde duermo se escuchaban ruidos que no provenían de ninguna parte. Las cosas se pusieron peores cuando ella me regaló un cuaderno con varias notas. En dicho cuaderno se describían perfectamente varios hechizos. Venían símbolos y nombres que ya no recuerdo, pero que se utilizaban como permiso para abrir el hechizo. Ahí vino mi segundo error. A esa edad uno nunca mide las consecuencias ni piensa en lo que pueda pasar. Me atreví a hacer algún conjuro que me pareció sencillo y fácil de hacer, solo que sin llevar a cabo un requisito, el cual era firmar con sangre. Esto no lo llevé a cabo, y se podría decir que quedó inconcluso, pero lo que vino después me dio la pauta para deshacerme de todo y dejar de ver a mi amiga. Este hechizo lo hice sin que nadie estuviera en la casa. Nadie sabía que lo había hecho. Era el único que lo sabía en ese momento. Al otro día Ivo me preguntó que qué tipo de hechizo había hecho, ya que había sentido un presentimiento de energía y que algo estaba pasando. Me quedé inmóvil y frío y sin respiración alguna. No me explicaba cómo se había dado cuenta. Durante ese tiempo me di cuenta que lo que estaba pasando ya no era normal, y que su comportamiento conmigo ya había cambiado drásticamente. Con cierto valor mezclado con desesperación se lo conté a mis padres. Ellos me llevaron a Coyotepec, de donde es originaria mi madre, ya que había gente que sabe curar de este tipo de cosas. Llegamos a la casa de dos personas ya grandes de edad donde me hicieron una limpia con varias hierbas, velas y huevos. Al terminar la sesión yo no vi el resultado de esta, pero me cuentan que al quemar las velas y al arrojarlas al agua, se formó la silueta de ella cubriéndose el rostro. Solo se veía parte de ella. Los huevos salieron con muchas membranas, lo cual significaba que ella me había entregado como ofrenda, y que me estaba preparando para alguna especie de ritual. Las cosas mejoraron mucho. En sí dejé de verla durante mucho tiempo, pero de algún modo volvió. Muchas de las cosas que llegué a tener de ella las tiré. Algunas hasta las quemé por lo mismo que me estaba sucediendo. Pasaron días y ya estaba todo tranquilo, pero una tarde lo recuerdo muy bien. Salí de la casa y comenzó un viento sin razón aparente, pero lo que vi en ese momento me causa escalofríos.
y no encuentro explicación o quisiera saber qué fue lo que vi realmente. Al salir del fondo del callejón venía una mujer bailando con un vestido de colores llamativos. Era de color blanco rojo. Su cabello era totalmente negro y era bastante largo. Y la pintura o el maquillaje de su rostro no era nada normal. Conozco a gran parte de la gente que vive en la zona. Por lo tanto no sabía en absoluto que quién era ella, o qué era eso que se estaba acercando. Tampoco podía dejar de notar cómo bailaba. Parecía que no tuviera articulaciones. Creo que es la mejor manera de describirlo, ya que sus movimientos eran fuera de lo común. No era algo que una persona normal pudiera hacer. Al estar a unos cuantos metros de mí volteé al interior de la casa, pero al voltear la mirada ya no estaba. No había manera alguna de poder haber vuelto tan rápido. Esa noche no pude dormir lo suficiente. Habían ruidos extraños que se escuchaban en toda la casa. Incluso hasta uno de mis hermanos se percató de ellos. Siempre he tenido gatos de mascota y su comportamiento tampoco era habitual. Decidí contarle a la propia Yvonne lo que me había sucedido y preguntarle si ella sabía algo. Solo me comentó que sí, que ella ya la había visto antes y que sabía quién era, y que ese día cuando yo la vi iba por mí. Mentiría en dar el nombre de este ser porque no recuerdo cómo se llamaba, pero hice varios cambios en mi vida y quizás alguno de ellos fue acercarme un poco a la palabra de Dios, o principalmente a mi madre que estaba un poco más inmiscuida en eso. Yo rezaba por mi propia cuenta, solo decía algún párrafo que ya me sabía. Después de ahí, poco a poco las cosas se fueron calmando. No digo que fue por gracia de Dios o algún milagro, pero después de ese acercamiento jamás he vuelto a saber de ella. Actualmente tengo 27 años, pero lo que vi aquella tarde en el callejón aún me da escalofríos. Es una escena que nunca voy a olvidar. Esto le pasó a un amigo un día que estaba bebiendo con otro amigo. Comenzamos a platicar de tesoros enterrados y cosas por el estilo, y entre todo eso salió una historia que me dejó helado. Dice que hace 15 años su papá y sus tíos jugaban mucho las cartas. Cierto día llegó un hombre y les preguntó si lo invitaban a jugar con ellos. Encantados de esto le dijeron que sí. Después de un tiempo se acostumbraron a que este hombre fuera casi todos los días. Curiosamente siempre perdía grandes cantidades de dinero. Cierto día este hombre le dijo a mi tío abuelo de mi amigo que si quería ir con él a buscar tesoros. Cabe aclarar que donde vive mi amigo se cuentan muchas leyendas de tesoros enterrados. Pero volviendo a la historia, el tío abuelo le dijo a ese hombre que sí, ya que él sabía de un tesoro enterrado pero nunca quiso ir solo. Se pusieron de acuerdo y llegó el día en que fueron a excavar. Mi amigo cuenta que él llevaba un reflector y su tío abuelo y ese hombre llevaba una herramienta para excavar. El lugar a donde ellos llegaron a excavar estaba a unos 15 minutos de la casa donde vive mi amigo. Ya en el lugar pusieron manos a la obra. Estaba poniéndose bastante oscuro, por lo cual mi amigo prendió el reflector para alumbrar un poco. Después de 1,5 metros de profundidad toparon con algo. Al desenterrarlo con cuidado vieron que era un barril de más o menos de 1 metro repleto de centenarios. Vamos a descansar un momento y ahorita lo sacamos. Pero después, en un descuido de su tío abuelo, este hombre sacó una daga y se la enterró por la espalda. Mi amigo dice que al ver esto aventó el reflector y salió corriendo del lugar. Entonces este hombre salió tras mi amigo. Dice que corría hasta más no poder porque el hombre también lo quería matar pero no lo alcanzó. Mi amigo llegó a su casa y le dijo lo que había pasado a mis tíos. Ellos salieron a toda prisa con retrocargas en mano. Los llevó a donde había ocurrido lo sucedido, pero ese hombre ya no estaba. Solo estaba el cadáver de su tío abuelo. Aquel hombre se había llevado el barril repleto de centenarios. Después hablaron con el forense y la policía y les contaron lo que había ocurrido, pero nunca dieron con aquel hombre. En la actualidad nadie sabe nada más de ese hombre, pero lo que les acabo de contar es 100% real.